El nieto de Raúl Castro al parecer quiere convertirse en el principal negociador con los Estados Unidos. Así lo revela una reciente entrevista de USA Today, donde además se confirma lo que ya muchos venían diciendo. Es el hombre detrás de Gaesa, el poder real detrás del poder formal, el hombre que le lleva el maletín a Raúl Castro, mucho más que un simple guardaespaldas, sino el reservista de todos los secretos del poder en Cuba. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en este video. Amigos, tal como les contamos, el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, acaba de dar una entrevista, una exclusiva al medio USA Today. Y vamos a hacer un repaso, un recuento, un análisis profundo y detallado de todas las vertientes que dijo quien ahora dice considerarse como el ungido para negociar con la administración Trump. Y dice así USA Today: el heredero de Castro quiere un acuerdo con Trump. Esta es su primera entrevista exclusiva o con un medio, mejor dicho, de Estados Unidos, concretamente USA Today. Veamos, vamos a concretar esto porque aquí se demarca una idea clara. Y es que el nieto de Raúl Castro parece estar muy, pero muy claro de que se podría acercar el final del régimen cubano. Y quiere él convertirse, saltar de ser un guardaespaldas de Raúl Castro, una figura que guarda muchos secretos, que controla en gran parte el poder realmente en Cuba por ser el principal mensajero, la persona a quien Raúl Castro tiene cerca de la mesa. Y la entrevista comienza con una descripción muy detallada. Quiero que imaginemos este escenario que se comenta acá. El teléfono fijo cerca del escritorio de Raúl Castro zumbaba en su oficina con paneles de madera como si fuera 1984. Esta vez contestó otra persona. Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel, esperaba en casa noticias de su cita para almorzar. Su nieto favorito, su mano derecha, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, a quienes los cubanos llaman el cangrejo, es ahora quien ocupa el poder en esa misma oficina. Alto y corpulento, con penetrantes ojos verde claro, el pelo rapado, ropa de diseñador y una voz grave y ronca que recuerda a la de su tío abuelo Fidel. Estaba demasiado ocupado en ese momento para hablar con su abuelo de 95 años. Nunca me ha interesado la política, nunca ha sido mi vocación, ha declarado Rodríguez Castro durante una serie de entrevistas exclusivas con USA Today a lo largo de 2 días de junio en La Habana. Y dice, abrimos comillas, pero si en algún momento la revolución necesita que dé un paso al frente, lo haré. Subrayó que jamás sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía nacional. Discurso, lógicamente, patriotero del nieto de Raúl Castro. Y continúa diciendo, bueno, dice el artículo, añade, Rodríguez Castro es un desconocido para muchos fuera de Cuba. No ocupa ningún cargo gubernamental formal y rara vez aparece en los medios estatales cubanos. Nunca antes había hablado con un medio de comunicación estadounidense. Es un operador de canales extraoficiales con un estatus, autoridad e influencia innegables, gran parte de los cuales derivan de su apellido. Exactamente. No tiene un cargo formal, pero el apellido Castro es lo que le sirve para acumular tanto poder e influencia en La Habana. Ahora es el joven Castro quien está en posición de negociar el futuro de su país. El que fuera guardaespaldas de su abuelo quiere tratar directamente con el presidente Donald Trump. Y aquí, esto sí es el tema central. Lo que nos ha traído a analizar este tema hoy, a ponerlos sobre la mesa y a buscar tu opinión sobre esto. Porque aquí ya habla de esa negociación que busca con la administración del presidente Donald J. Trump. Atención a este detalle porque es sumamente importante. Puedo negociar con cualquiera que designe Estados Unidos, dijo Rodríguez Castro. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump. Por supuesto, con Trump. Nada más y menos. Veamos hasta dónde ha escalado la ambición de esta persona. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿quién maneja verdaderamente
el poder en Cuba? ¿Quién realmente controla todo? ¿Es Díaz-Canel solamente una figura decorativa? Esta entrevista de USA Today lo está confirmando. Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, hijo del difunto general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, del general que controlaba Gaesa, ahora está confirmando claramente su poder en La Habana. El confidente de Raúl Castro dice que será él, no Díaz-Canel, quien podría negociar con los Estados Unidos, con la administración Trump, en el peor momento del régimen cubano. Presión constante y permanente por parte de la administración Trump, una crisis a lo interno, una crisis eléctrica, también un desabastecimiento en materia de combustible, ya que han perdido a su principal aliado en la región, Venezuela. Por supuesto, ya Rusia tampoco es un aliado con el que tengan que contar. Y en ese contexto sale esta figura, sale el nieto de Raúl Castro. Veamos qué añade a esto. No hay tiempo que perder. Cuba enfrenta ahora exactamente lo que estamos describiendo: una economía devastada, una crisis humanitaria y un bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump. Quiere evitar convertirse en la próxima Venezuela, mientras Estados Unidos impone sanciones y eleva la amenaza militar entre ambos países, algo sin precedentes desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Como lo saben ya ustedes, queridos amigos, ese momento crucial, complicado, difícil entre la administración del presidente Kennedy y Khrushchev, Nikita Khrushchev, ese momento de la crisis de los misiles. Pero ahora esta es mucho superior, esta crisis, además también superior al propio periodo especial en Cuba. Veamos más de lo que tenemos acá. USA Today, añade el medio, habló con más de una docena de personas que han tenido tratos personales con Rodríguez Castro. Muchas de ellas hablaron bajo condición de anonimato porque sus conversaciones fueron privadas o no están autorizadas a hablar públicamente. Veamos más de esto. En la cúspide de su poder, el abuelo y el tío abuelo de Rodríguez Castro, Fidel, rara vez se dejaban ver sin sus uniformes militares verde oliva. Rodríguez Castro vestía pantalones vaqueros ajustados a azul claro, una camiseta negra ceñida de Hugo Boss y zapatillas Hermes. Sentado en el antiguo despacho de su abuelo en lo alto del centro de convenciones de La Habana, sede del Parlamento cubano, Rodríguez Castro habló sobre su visión del futuro de Cuba y por qué cree que él es la persona indicada para lograrla. Es decir, sumamente nos llama la atención aquí la parte del origen del que te hablamos. Rodríguez Castro apenas ha salido de la sombra de su abuelo, pero fue preparado para el liderazgo, dice USA Today. Es el nieto mayor de Raúl Castro, hijo del difunto general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el hombre que dirigió Gaesa, la opaca empresa gestionada por los militares cubanos que sustenta amplios sectores de la economía cubana. Misma empresa, añadimos nosotros, que el Departamento de Estado ha aplicado severas sanciones contra esa institución. Es decir, el cerco de Estados Unidos, y eso incluso lo hablamos en uno de nuestros pasados videos, en uno de nuestros vivos, se hablaba de cómo la administración ha ido poco a poco apretando ese cerco contra las fuentes de financiamiento del propio régimen cubano. ¿Y qué más claro que Gaesa? Veamos más de lo que dice USA Today. Rodríguez Castro creció en el mismo edificio que sus abuelos y se mudó con ellos al cumplir 18 años. Pasó gran parte de su juventud rodeado de altos funcionarios del régimen, generales, oficiales de seguridad, agentes de inteligencia y, por supuesto, su todopoderoso abuelo. Ellos se convirtieron en su mundo entero. Conoces a los guardaespaldas y agentes de seguridad personal desde que era pequeño. Me fascinaban, dice. Siempre quise ser eso, pero ahora he superado las ideas infantiles sobre juegos de espías. Raúl Castro se aseguró de que desde que su nieto era adolescente asistiera a todas las reuniones importantes sobre asuntos de Estado cubanos, incluyendo horas de acaloradas discusiones entre Fidel y Raúl. Por esta razón, Raulito, como también se le llama, se ganó un segundo apodo: Raulito, el pequeño Raúl. Es el nieto preferido, dijo Frank Mora, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Es el nieto favorito. Eso es como ellos
justamente describen ese vínculo, esa relación entre nieto y abuelo. Y añade, Raúl Castro confiaba en su padre y él era el nieto al que más quería, ha dicho este profesor de política y relaciones internacionales. Continúa diciendo el artículo, Raúl Castro apodó a su nieto el cangrejo porque nació con son 6 dedos en la mano derecha. El apodo se le quedó, le practicaron cirugías en esa mano antes de cumplir los 8 años. Al hablar con USA Today metía el pulgar deforme debajo de los 4 dedos. Rodríguez Castro asistió a la escuela pública cubana y se graduó de la Universidad de La Habana, donde se especializó en contabilidad y finanzas. Según el Miami Herald, no era un buen estudiante. Él niega esa afirmación. Estudió en una escuela militar conocida como Los Camilitos, que recibió su nombre en honor al fallecido héroe revolucionario cubano Camilo Cienfuegos. Con el tiempo alcanzó el rango de coronel en el Ministerio del Interior. Claramente nepotismo marcadísimo acá. ¿Cómo ascendía esta figura? ¿Cómo ascendía esta figura rápidamente en el poder cubano? ¿Cómo crecía la figura bajo la sombra de su abuelo? El hijo de López Calleja. Hasta hace poco era el hombre todopoderoso, López Calleja, el hombre que controlaba las finanzas, la parte económica del régimen cubano. Y bajo él, bajo López Calleja, estaba creciendo Raulito. Una vez que ha salido López Calleja del tablero político, se ha convertido entonces el cangrejo en el hombre más poderoso dentro de Cuba y quien ahora quiere capitalizar y dirigir las conversaciones con los Estados Unidos, directamente incluso con el propio presidente Donald Trump. Veamos más de lo que dice USA Today. Casi todos los días, y atención a esto, porque aquí verás la discrepancia en esta parte del artículo de USA Today, la discrepancia entre el decirse revolucionario y cómo viven estos supuestos revolucionarios que simplemente no son más que boliburgueses o que burgueses. Casi todos los días se despierta alrededor de las 5 de la mañana. Durante unas horas lee informes clasificados de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Militar de Cuba. Guarda los documentos en un maletín de cuero Salvatore Ferragamo, todo un revolucionario. Más tarde los comenta con su abuelo, a veces durante el almuerzo. Y continúa. Rodríguez Castro afirmó haber crecido en una familia amorosa y que sus abuelos contribuyeron a forjar su carácter, pero añadió ante todo, son sus compañeros, sus camaradas, utilizando el término comunista que enfatiza la igualdad, según él, la solidaridad y el propósito común, los ideales que la revolución pretendía defender. Ya sabemos en qué se convirtió todo ese sistema, nada más contrario a la igualdad. La igualdad, podríamos decir la igualdad sí, pero en torno a la pobreza. En público, Rodríguez Castro se refiere a su abuelo como ministro, el cargo que se desempeñó durante más tiempo como jefe de las Fuerzas Armadas cubanas durante casi 50 años. En privado, cuando se preocupa de que su abuelo se tropiece y se caiga, simplemente lo llama abuelo. Bueno, sigue hablando acá un poco de política. Vamos extendiendo para no, porque es un artículo muy extenso que publica USA Today, pero hace un análisis detallado de esta figura de poder, añadiendo su papel relevante en el proceso de negociaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo quiere escalar en esa pirámide de poder este joven? Y algo que no es bien aceptado a lo interno del propio sistema cubano. De eso voy a hablarte en solo minutos. Antes de que continuemos, recuerda suscribirte, activa esa campanita, dale like y comparte este video. Bueno, veamos más acá. Ok. Habla un poco de la familia de este joven y sigue. No sé si usted es creyente, dice durante la entrevista, dijo, mostrando un medallón de oro con las iniciales FCR y RCR, grabadas a cada lado. Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. Si hay algo en lo que creo, dijo, es en estos dos hombres. Bueno, más de la propaganda que aprovecha en esa entrevista con USA Today para hacer propaganda de la revolución cubana. Ok, dice, muchos aspectos del estilo de vida del joven Castro no son del agrado de un futuro líder comunista. Rodríguez Castro creció en un entorno extraordinariamente privilegiado, en un país que ha sufrido privaciones casi constantes durante la mayor parte de las últimas 7 décadas. Él disfrutó de una vida de aviones privados, yates de lujo y la libertad de viajar, algo que la mayoría de los cubanos comunes rara vez pueden hacer, incluso si él también está sujeto al embargo de
o con el contexto de la era de la Guerra Fría. Además, importantísimo esto mencionarlo. Toda esta entrevista coincide con ese discurso histórico que tuvo Mike Waltz hace algunos días en una asamblea extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, donde enfrentó directamente al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Un enfrentamiento claro y directo donde Mike Waltz, el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, le decía al canciller cubano: no está usted en La Habana, aquí sí hay libertad. Mientras que cuestionaba cómo la población cubana estaba pasando calamidades mientras que la élite cubana viajaba en aviones privados. Veamos más de este artículo. Bueno, dice también que durante sus 20 y 30 años, mientras viajaba por el mundo como agregado de Raúl Castro, se labró una reputación de fiestero. Hablaba con entusiasmo del dinamismo y el bullicio incesante de Nueva York, donde asistía a los partidos de los Yankees en butacas privilegiadas cerca del campo. Bueno, habla de la reputación de este joven. Admiraba París por su romanticismo y su gastronomía. Imaginaba una Cuba donde sus compatriotas pudieran encontrar foie gras en los supermercados. Valoraba Moscú por su opulencia. Bueno, algo similar a Fidel Castro, que era conocido por usar sus 2 relojes Rolex. Atención a estos detalles, porque también habla un poco de la vida elitesca de Rodríguez Castro. Realizó al menos 23 viajes privados a bordo de un jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025, donde fue visto comprando artículos de lujo. Así lo reveló una investigación conjunta del periódico panameño La Prensa, el medio venezolano Armando.info, la Organización Anticorrupción Transparencia Venezuela en el exilio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística con sede en Costa Rica. Durante uno de esos viajes, atención a este punto, afirmó que lo acompañaba la general de brigada cubana Aña Guillermina Lastres Morera, quien heredó el imperio de Caiza tras el fallecimiento de Rodríguez López Calleja, el padre de Rodríguez Castro, perteneciente a la familia Castro. En 2022, Estados Unidos la sancionó recientemente por su participación en Caiza, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y aquí esto trasciende a todo. Atención a lo que dice acá el nieto de Raúl Castro, porque parece mucho a lo que dijo hace poco en una entrevista con CNN Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, quien dijo que a él le gustaría que en Cuba se adoptara un sistema capitalista. Ahora el otro nieto, pero en este caso el de Raúl Castro, dice: me duele que mucha gente no pueda vivir como yo, me preocupa ver las dificultades que atraviesan y trabajo cada día para cambiar esa situación. Reconoce aquí el nieto de Raúl Castro que es un privilegiado, así como Sandro Castro también reconoció que era un privilegiado, que era mejor el capitalismo, que era mejor cambiar el sistema actual de Cuba. También Raúl Rodríguez Castro reconoce que es un privilegiado que vive mejor que el 90% de los cubanos. Ahora, vamos con Gaesta, esa empresa donde tiene influencia Rodríguez Castro. Gaesta tiene presencia en toda la economía cubana, maneja hoteles, inversiones inmobiliarias, constructoras, puertos, casas de cambio, servicios aduaneros y más. Sus ingresos en 2023 superaron en más del triple del presupuesto estatal cubano. Rodríguez Castro, atención a este detalle, ayuda a supervisar Gaesta, participa en sus operaciones y actúa como enlace entre la organización y su abuelo. Rodríguez Castro afirma que la palabra más precisa en español para describir su papel en Gaesta es apoyarla. También dijo que representa una proporción mucho menor que la de la economía cubana total de lo que se suele informar, dice él. Añade que 15%. Afirma que se destina en la compra de alimentos, medicinas y combustible. Aunque USA Today no pudo verificar de forma independiente ninguna de estas informaciones. Es decir, quedó todo en cuentos, esto que ha dicho el nieto de Raúl Castro. Intenta, por supuesto, salvaguardar el nombre de su abuelo y el poder e influencia que él mismo ejerce, aunque, como cualquier fanfarrón, termina admitiendo cuál es su poder realmente dentro de Cuba. En teoría controla la seguridad de los líderes cubanos, extraoficialmente asesora sobre oportunidades de inversión, dice aquí, negociaciones y decisiones políticas en cualquier área que los líderes oficiales, como el presidente Díaz-Canel, dice aquí, consideren necesaria. La familia Castro ha estado vinculada principalmente a través de Gaesta a un lucrativo mundo de hoteles, bancos, monopolios, minoristas, negocios de divisas, propiedades privadas en el extranjero y cuentas offshores.
dice que aquí que antes del fallecimiento de Fidel Castro a los 90 años, la revista Forbes estimó su fortuna personal en aproximadamente $900 millones, cifra que él negó rotundamente. Bueno, habla un poco acá de la vida de personal también, habla un poco de sus lujos. Y bueno, vamos allá a la parte que seguramente les llama la atención. Vamos a entrar ya en el punto inicial. Era importante, y así lo consideró también USA Today, hacer un perfil, hacer un recorrido sutil pero importante sobre la vida de este joven antes ya de entrar en estos detalles. Sumamente interesante el perfil que se hace aquí de este joven, sumamente valioso, podríamos decirlo. El detalle porque USA Today nos lleva a un punto más profundo de la vida de lujos, de las excentricidades del nieto favorito de Raúl Castro, de la figura que al parecer sustituye a su propio padre, a López Calleja, dentro del poder cubano, a la figura que asume relevancia, control y poder supremo a lo interno de La Habana. Y estaremos aquí hablando de un poder quizás superior al propio Díaz-Canel. Estaremos hablando aquí de una influencia directa, porque quien realmente gobierna en Cuba es la familia Castro. Incluso, en una parte que vamos a leer a continuación, se menciona cómo se refiere Raúl Rodríguez Castro a Díaz-Canel, y lo llama Miguelito. Eso nos puede decir un poco de la forma, no digamos que despectiva, pero sí una manera como de algo sin importancia para referirse a Díaz-Canel. Eso nos da a entender quién realmente controla el poder en Cuba. Un subalterno, una figura de segunda línea, podría ser considerado para muchos Díaz-Canel. Por eso, quien se asume ahora como el negociador es el propio, atención a este detalle, es el propio nieto favorito de Raúl Castro. Y justo aquí vamos, un puente hacia los negociadores estadounidenses. La administración Trump se ha mostrado evasiva sobre a quién considera, si es que considera a alguien un interlocutor creíble en el trato con Cuba. Pero Rodríguez Castro cree que él es esa persona. Cuenta con crecientes contactos directos e indirectos con altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, empresarios estadounidenses con buenas conexiones y una multitud de allegados a la Casa Blanca, como Víctor Mayor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island, quien viajó 2 veces a La Habana en junio para reunirse con Rodríguez Castro. El Departamento de Estado afirmó no haber autorizado el viaje de Mayor. Todos intentan influir en la política de la administración Trump hacia Cuba. Rodríguez Castro habla con convicción al referirse a las negociaciones con la Casa Blanca, gesticula enérgicamente con las manos para enfatizar sus ideas y alterna entre un tono de voz suave y uno potente. Afirma estar decidido a no abandonar la ideología por la que luchó su familia. Después de todo, dijo, fue su abuelo quien lo eligió para este cargo. Los héroes históricos siempre tendrán algo que decir, dice en La Habana a USA Today el nieto de Raúl Castro. Sin embargo, atención a esto, no parece ambicionar el poder político, según una persona que cenó con Rodríguez Castro en La Habana varias veces en los últimos meses. En cambio, según la fuente, Rodríguez Castro siente que quizás sea el único capaz de satisfacer las demandas de cambio de los estadounidenses sin renunciar a los ideales de la revolución. Aquí, atención a algo, porque al parecer, dice, no aspira o no tiene la ambición de tener un cargo político. Pero aquí añadimos algo nosotros. Y es que no es que simplemente no ambicione un cargo, sino que el nieto de Raúl Castro ha entendido el poder profundo y sabe que más le vale tener esa figura de sombra eterna de Raúl Castro, de hombre detrás del poder, porque ahí sí puede mover los hilos. Mientras que Díaz-Canel, en nombre, tiene cargo público formalmente, pero no es quien realmente gobierna Cuba. Esa es la diferencia, ese es el matiz que aquí se está confirmando en esta entrevista. Por eso no aspira a un cargo, puede controlar Gaesa, puede tener influencia en las decisiones de su propio abuelo, puede saber qué está pensando Díaz-Canel y puede orientar y querer ungirse en un negociador. ¿Quién puede decirle algo al nieto
de Raúl Castro. ¿Quién a lo interno de La Habana puede llamarle la atención al hombre que recibe toda la aprobación de su abuelo? Veamos más de lo que confirma esta entrevista. Súper interesante. Raulito les ofrece más flexibilidad porque es una figura casi oficial. Es un oficial militar, pero su papel es mucho más importante de lo que parece sobre el papel, afirmó Pablo Ochoa, experto en seguridad en América Latina del University College de Londres. Rodríguez Castro habló con Rubio por primera vez en enero, poco después de que el ejército estadounidense capturara a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una espectacular redada en Caracas. 32 soldados, bueno, habla aquella de los cubanos que estaban en Venezuela y esa parte. Bueno, un mes después se reunió con Rubio en San Cristóbal y Nieves y en abril mantuvo una conversación en el Centro de Convenciones de La Habana con Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado que hasta hace poco estaba a cargo de toda la asistencia exterior estadounidense. Era el enviado de facto de Rubio para Cuba. Rodríguez Castro también estuvo presente cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en mayo. ¿Recuerda esta reunión que aquí analizamos en profundidad? La administración Trump ha impuesto sanciones a decenas de empresas vinculadas al gobierno cubano, así como a altos funcionarios del régimen y sus familias del presidente para abajo. Significativamente, Rodríguez Castro no ha sido sancionado. Esto parece ser intencional. Tras la acción militar estadounidense a Venezuela, la administración Trump apostó a que Rodríguez Castro podría ser quien mediara en el cambio económico y político, según Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización no partidista de líderes cubanoamericanos que aboga por la reconciliación con Cuba. Un exfuncionario estadounidense confirmó que los estadounidenses han estado evaluando discretamente a Rodríguez Castro durante meses como posible intermediario. Es decir, resalta aquí que quizás la administración Trump podría estar viendo ese perfil político en el nieto de Raúl Castro, que quizás podría terminar convirtiéndose en la figura que empuja hacia los cambios internos en materia económica y política en La Habana. Veamos qué más nos dice. Herrero argumenta que Estados Unidos optó por negociar con Rodríguez Castro en lugar de con Alejandro Castro Espín, el único hijo de Raúl Castro, quien lideró las negociaciones durante la era Obama en un breve acercamiento que Trump posteriormente redujo. De esta manera, según Herrero, un nuevo acuerdo no parecería un Obama 2.0. Todo lo contrario, esto lo confirmamos desde acá. Esta administración ha contribuido a la formación de Raulito, declaró Herrero. Ha logrado generar consenso entre los distintos sectores del Estado cubano a favor de la apertura del mercado. Pero eso no basta para quienes rodean a Rubio y desean un cambio político, no solo económico. Por el contrario, nadie de la administración Trump se ha comunicado directamente con el presidente de Cuba, Díaz-Canel, la primera persona sin el apellido Castro en ocupar ese cargo. Rodríguez Castro insiste en que está en sintonía con Díaz-Canel, a quien, lo que te comentamos hace unos minutos, llama cariñosamente Miguelito, y que comparten la misma visión. Cuba está cumpliendo su parte al emprender lo que considera reformas significativas históricas en su economía estatal, afirmó Rodríguez Castro. Por ejemplo, habla de que el 18 de junio presentaron un plan aún no ratificado por el Parlamento con más de 170 medidas de gran alcance que privatizarían una vasta parte de su economía socialista, reformas que Rodríguez Castro impulsó gracias a su influencia. La concesión más evidente es la compensación a los cubanos y estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados durante la revolución. Rodríguez Castro también afirma que a pesar de lo que digan Rubio y el resto de la administración Trump, Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ni es un estado que patrocine ya saben qué. Asimismo declaró que el país está dispuesto bajo las condiciones adecuadas a liberar a las personas consideradas presos políticos. Bueno, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado todas estas medidas anunciadas por el gobierno cubano como mera fachada. Es decir, no están satisfechos con lo que ha hecho el gobierno cubano hasta ahora. Rodríguez Castro presenció como su abuelo firmaba el acuerdo con la administración Obama. Cree que esto lo convierte en la persona idónea para afrontar el momento actual. Ok, bueno. Aquí se habla también un poco de la imputación a Raúl Castro del tema de esa carta que fue enviada, que aquí te lo comentamos, una carta que fue enviada por el nieto de Raúl Castro y que luego fue confiscado, vamos a decirlo así, en el aeropuerto. Se supo de las peticiones
que le hacía el nieto de Raúl Castro a la administración Trump, al propio presidente Trump. La carta exponía propuestas de cooperación económica y de inversión. Era una misiva extraoficial y solicitaba a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra el régimen cubano. Advertía que el gobierno cubano estaba dispuesto a resistir cualquier acción militar estadounidense. Bueno, la carta fue confiscada finalmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este punto es importante. Mientras tanto, Rodríguez Castro se ha mostrado como un negociador. A mediados de junio, respaldó personalmente un acuerdo de suministro de combustible con Vanguard Energy, una empresa con sede en Coral Gables, Florida, que comercializa combustible en el Caribe y América Latina, según confirmaron dos personas cercanas a las gestiones de cabildeo. El acuerdo no habría satisfecho las crecientes necesidades energéticas de Cuba, sin embargo, representó un salvavidas. La Casa Blanca bloqueó el acuerdo en el último momento debido a objeciones al uso de las instalaciones de almacenamiento de energía propiedad de la Unión Petrolera Cubana, CUPET, la mayor petrolera estatal del país. Rubio sancionó a la CUPET el 11 de junio, el mismo día en que se anunció el acuerdo. Pero el episodio puso de manifiesto la capacidad de Rodríguez Castro para firmar acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Punto focal e importantísimo. Veamos. Ok. También demostró que su influencia está limitada por los altos cargos estadounidenses que toman las decisiones en Cuba, como Rubio, quien opina que según una persona familiarizada con el asunto, no existe un sector privado en la isla. A principios de junio, Rubio declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que no había encontrado ningún funcionario cubano que pudiera liderar una transición hacia un gobierno dócil a los intereses estadounidenses similar al papel desempeñado por Delcy Rodríguez en Venezuela, la mandataria interina de ese país aprobada por Estados Unidos. El secretario de Estado dijo, vamos a ver concretamente esta frase: realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse, a menos que nuevas personas tomen el control o que se imponga una nueva mentalidad. Bueno, es parte de lo que reseña el artículo. Según una persona familiarizada con la postura del gobierno de Trump sobre Cuba, los Castro pretenden transmitir Cuba de generación en generación como si fuera un rancho familiar. Algunos analistas de Cuba se muestran escépticos ante la posibilidad de que Rodríguez Castro asuma un papel de liderazgo en el gobierno oficial. Argumentan que el sistema cubano de instituciones superpuestas está diseñado para priorizar el consenso sobre el liderazgo individual. Un alto funcionario familiarizado con la dinámica política interna de Cuba coincidió con esta opinión. Y atención a este detalle, porque marca un poco cómo se maneja realmente el poder a lo interno de la isla. Y atención por lo que se dice acá. No ocupa ningún cargo oficial en su gobierno. Los funcionarios son muy transparentes en cuanto a las personas que representan al gobierno, dijo el representante de Illinois, Jonathan Jackson, un demócrata progresista que visitó Cuba en abril para reunirse con sus altos funcionarios. Jackson no considera a Rodríguez Castro un intermediario de poder importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Raulito es poderoso, tiene influencia sobre alguien con quien la Casa Blanca puede hablar, pero no puede operar fuera del marco político de Cuba, dijo Ochoa del University College de Londres. Ok, también ocurre aquí o surge la cuestión de qué ocurrirá con la autoridad de Rodríguez Castro una vez que su abuelo no esté. Raúl Castro conservó su poder gracias a su cercanía con su hermano Fidel y, por supuesto, aquí se demuestra que las sucesiones familiares suelen producirse mediante un control autoritario rígido, donde la transferencia de poder está respaldada por quien controla las Fuerzas Armadas. El máximo responsable militar de Cuba, el general Álvaro López Miera, de 82 años, ha sido fervientemente leal a Raúl Castro, con quien luchó codo a codo en su adolescencia durante la Revolución Cubana. No está claro qué opina López Miera del nieto de su compañero revolucionario. Rodríguez Castro es el avatar de Raúl Castro y ostenta mucho poder mientras su abuelo siga vivo, afirmó María José Espinosa, directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Defensa de las Américas, con sede en Washington, D.C. Esa conexión le permitió a Rodríguez Castro estar presente, no quiso revelar detalles de sus negociaciones con Washington, pero es consciente de las dificultades de la situación, dijo desde el despacho de su abuelo, un despacho que ahora es suyo. Incluso el despacho de Raúl Castro es el despacho ahora de Raulito. Bueno, veamos. ¿Qué más? Bueno, básicamente se habla acá de este artículo de toda la influencia que tiene esta persona.
de toda la influencia que tiene el nieto de Raúl Castro a lo interno de el país. Un poder realmente impresionante, un poder que ha crecido día tras día, un poder que tras la ausencia de López Calleja ha sido concentrado y que ahora incluso ocupa el propio despacho del Raúl Castro. Raúl Castro ya figura saliente de esta gerontocracia. Un Díaz-Canel que intenta disimular que tiene algún tipo de poder, pero sabemos acá que la influencia real está concentrada en estas 12 personas. Y ahora el ungido lo dice abiertamente, se presenta abiertamente como la persona mejor posicionada para negociar con los Estados Unidos y con la administración Trump. Y eso no está cayendo bien en figuras, podríamos decir, cercanas a Díaz-Canel. Por ejemplo, la madre de la secretaria de prensa del Palacio de la Revolución. Sí, la madre de esta alta funcionaria se está pronunciando y está dando mucho de qué hablar, porque está confirmando claramente cuál es el posicionamiento de las figuras de Díaz-Canel. Aquí está María del Carmen Hernández Carús, ex profesora de Díaz-Canel. Atención a este detalle. Además de ser la ex profesora de Díaz-Canel, es madre de la secretaria de comunicación, secretaria de prensa del gobierno cubano. La madre de Leticia Martínez Hernández. Y ella dice esto en su mensaje, en un mensaje publicado en la red social Facebook. Atención a esto, vamos a leerlo detalladamente porque esto es lo que opinan muchos. Las cosas no están a lo interno de la mejor manera y en el peor momento del gobierno cubano. En el peor momento del gobierno de la familia Castro. Y dice: mi opinión personal, desde mi lugar como ciudadana de este país, simplemente eso soy. Creo que si en alguna área hay personas preparadísimas en nuestro país, es el área de las relaciones internacionales. Lo han demostrado a lo largo de todos estos años, han ganado muchas batallas en el terreno político, saben de lo que hablan, cómo hablar, cómo expresarse, qué decir y qué no. Y por supuesto, saben también con quién hablar y con quién no merece la pena. Ha sido y ese equipo tremendo. Entonces no me queda más remedio que preguntarme: ¿por qué alguien entrevista a Raúl Guillermo sobre el tema Cuba? ¿Por qué este joven se deja entrevistar y asume un rol que no le corresponde? Un día leí que había mandado una carta a Trump, no creo que sea verdad, pero se repitió hasta el cansancio. Ahora leo en una publicación de USA Today que Raúl Guillermo expresó en una entrevista: puedo negociar con cualquiera que designe Estados Unidos, si se me da la oportunidad. Claro que con Trump. ¿Alguien pudiera bajar de la nube a este muchacho?, dice María del Carmen Hernández Carús. Alguien pudiera mandarlo a callar. Alguien pudiera decirle que esa no es labor de un guardaespaldas. Y continúa diciendo: alguien pudiera decirle que las balas para esas negociaciones no se compran en un mercado agropecuario, que hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones que no están entre sus funciones y mucho menos en su preparación. Si no hay nadie que se lo diga, yo puedo decírselo. No sé si es obra de los enemigos de Cuba para decir que solo la familia de apellido Castro puede tener voz en Cuba y por tanto no tomar en cuenta al presidente y al resto de los compañeros de Relaciones Exteriores, y es una construcción de los del frente y con el ego por las nubes se lo ha creído. No sé sinceramente qué pasa aquí, pero alguien tiene que pararlo ya. Yo me atrevo a decirlo aquí abiertamente porque fui, soy y seré un alma libre en la calle, lo dice mucha gente. Zapatero a su zapato. Sin más que decir, no tiene esto nada que agregar. Simplemente aquí estamos confirmando para todos ustedes en tiempo real las presiones que se están moviendo aquí detrás del poder. Los o las figuras cercanas a Díaz-Canel no están contentos con lo que está ocurriendo en este momento. Hay presiones constantes y de eso no debe quedar ningún tipo de duda. Hemos analizado una entrevista súper importante y profunda. Entrevista de USA Today al nieto de Raúl Castro.
donde al parecer está intentando transmitir fuerza, poder a lo interno de Cuba. Y las discrepancias que esto está generando. Un sistema que al parecer está en su peor momento, que se está cayendo a pedazos y que en sus últimos intentos buscan crear condiciones para buscar acuerdos con los Estados Unidos. Ya veremos cuál es la respuesta de la administración Trump, del propio presidente de los Estados Unidos y del secretario de Estado Marco Rubio. Pero la pregunta importante es para ti. ¿Tú qué opinas de esta entrevista y de lo que ha dicho el nieto de Raúl Castro? ¿Crees que esta figura de poder realmente tiene el poder que ufana o que intenta transmitir? ¿Crees que esta figura realmente puede ser el articulador para lograr los cambios y la salida del poder de la familia Castro? ¿Cómo crees que podría terminar esto? Quizás podría desencadenarse una lucha a lo interno del régimen. Déjanos tu opinión aquí abajo y no olvides, por supuesto, suscribirte, darle like y compartir este video con familiares y amigos. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.